Bien, muchachos, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Les comento de una vez para iniciar esta sesión que desafortunadamente el día de hoy vamos a tener que limitar la hora a una sola, bueno, la sesión a una sola de estas sesiones que nos regala Zoom. Desafortunadamente me citaron a una cita, a una junta a las 10 de la mañana, entonces vamos a tener que partirla. Vamos a utilizar solamente estos primeros 40 minutos de Zoom para ver un ejercicio adicional de arreglo de capacitores mixto y estar listos para el examen de este fin de semana, más bien de este jueves y viernes próximo. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar al respecto o de cualquier otra situación? No, profe. Gracias, Edu. Yo, profe, tenía unas dudas sobre los ejercicios del día de hoy, específicamente 30 y 33. 30 y 33. A ver, recuérdame cuál es el 30. ¿Qué dice el 30? Bueno, específicamente en el 30B sobre cómo calcular el gradiente de potencial. Ajá. Bueno, el gradiente de potencial es un concepto que creo que no revisamos, pero alguien que me estuvo preguntando por ahí le comenté en su momento que el gradiente de potencial es muy simple, es simplemente la relación entre la diferencia de potencial y la distancia entre los puntos que hay esa diferencia de potencial. Si tú sacas esa relación, más bien es la relación negativa de esas dos cosas. Si tú sacas la diferencia de potencial entre dos puntos, lo puedes calcular, y divides entre la distancia entre esos dos puntos, te da lo que se llama el gradiente de potencial. Y bueno, le antepones un signo negativo. Esa es la definición del gradiente de potencial. Y te dice qué tanto varía el potencial por unidad de distancia. En este caso, como la unidad de distancia es metros, pues te va a dar generalmente un valor muy grande, un valor de voltaje, de volts por metro muy grande, porque es qué tanto varía el potencial de ese punto a otro punto que estuviera a un metro de distancia. Ese es el gradiente de potencial. En la 32 me parece, ¿no? 30 en la 30 y... La primera que me mencionaste. 31. 30B y sí, 31 también maneja. Ajá. Y luego la 33, ¿me decías? Ah, sí, 33. La 33, ¿qué dice? Ese más, bueno, es un ejercicio de capacitancia en teoría común y corriente, Ajá. pero no me salen las unidades, me salen cosas raras. Bueno, discordantes. Ajá. Estoy abriendo el ejercicio y ahorita lo vemos. Nomás dame un segundo. Sí, profe, gracias. Capacitancia y capacitor placas planas paralelas. Okay. Y profe, a mí no me sale, pero porque tuve duda en cómo maneja vidrio, material, tuve duda en la constante dieléctrica. Me basé en una tabla que nos dio usted, pero también anduve viendo en internet y pues sí varía un poco la cantidad, pues. Hay muchos... A mí sí me salieron las cantidades, pero me variaron las potencias. O sea, no me dieron las potencias que debían de ser. Ok. Bien, ahorita lo revisamos. Dale, ya la tengo abierto. Voy a compartir mi pantalla para que revisemos ese ejercicio. Bien, ahí está la vista. 33 es la placa de vidrio cuyo espesor es de 1 milímetro. Entre dos placas planas para los 50 metros cuadrados de superficie, permeabilidad relativa del 8. Pero aquí nos da una permeabilidad relativa del vidrio, entonces ni siquiera hay que buscar una permitividad, perdón. Está mal para empezar, dice permeabilidad, debe ser permitividad. Pero me da una permeabilidad relativa
y me pide determinar la capacitancia. Bien, vamos a hacer una cosa, lo voy a llevar a la presentación y ahí ya lo analizamos, porque aquí no puedo hacer nada. Y me sitúo de una vez en la presentación que vamos a realizar el ejercicio del día de hoy. Y ahí lo pegamos. Vale, vamos a analizarlo, muchachos. Dice una placa de vidrio cuyo espesor es de 1 milímetro entre dos placas planas paralelas de 50 milímetros. Entonces lo que tenemos aquí, de acuerdo con esto, son dos placas planas paralelas con área igual a 50 metros. 50 metros cuadrados. Una separación de 1 milímetro. Aquí tenemos 1 milímetro. Y me dice que aquí hay un vidrio en este milímetro de separación, hay un vidrio con una constante de permitividad, igual a 8, una constante dieléctrica de 8, permitividad relativa en este caso. Y ¿qué más? La capacitancia, el capacitor así formado. Bueno, vamos a ver. La capacitancia entonces decimos que es la constante K, que corresponde a la permitividad relativa, la permitividad del aire o el vacío, el área y la distancia. Esta constante K pues, es esta que me dan como dato el 8. Es 8 veces más fuerte que la permitividad del aire o el vacío, que es 8.85. Por 10 a la menos 12. Y el área de 50 metros cuadrados entre la distancia de 1 milímetro, 1 por 10 a la menos 3 metros. Muchachos, me ayudan con sus calculadoras. 8 por 8.85 por 50. ¿No salió en su calculadora, muchachos? 3.450. ¿3.400 qué? 3.540, perdón. 3.540. Ok, esto es por 10 a la menos 12, por 10 a la menos 3, entre 10 a la menos 3, por 10 a la menos 9. Este menos 3 al subir al numerador se convierte en positivo por 10 a la menos 9. Entonces, si corro este punto 3 lugares hacia la izquierda, eso me va a dar 3.54 por 10 a la menos 6. Esto es bien escrito. Por 10 a la menos 6. Sí está mal este exponente. Menos 8 menos 7 por 10 a la menos 6 faradios o 3.54 microfaradios. Microfaradios, no debe ser
picofaradios. No es a la menos 12, pues es a la menos 3. Y después me dice que la carga es de... A la carga si hay una diferencia de potencial de 5000 volts. Me acuerdo que la vaca me da queso y crema. Y entonces, si necesito la crema, pues digo la carga, va a ser el voltaje por la capacitancia. Y bueno, si está mal ese resultado y está pegado así, el voltaje de 5000, 5 por 10 a la 3 volts por la capacitancia de 3.54 por 10 a la menos 6. Entonces la carga va a ser de 5 por 3.54, muchachos, me da 5 por 3, 15, 17. 17.7. 17.7, gracias. 17.7 por 10 a la menos 6 más 3 por 10 a la 3. Es decir, 17.7 milicoulombs. Están mal los exponentes. No por no revisarlos antes de ponerlos. Bien. Pero bueno, se supone que son muy antiguos. Pues ese es el resultado, muchachos. Está mal efectivamente las respuestas. No sé si esto coincide con algo de lo que hayan encontrado por ahí. Me decían que no les salían diferentes los exponentes. ¿Coincide con esto? ¿Quién fue? Sí, profe. Sí, Sí, Ahí sí coincide. Sí coincide. Sí, profe. Entonces el problema es que estaba mal esta respuesta, mal las potencias. Bueno, pues una disculpa por no revisarlos antes, por no hacerlos bien antes de presentarlos, pero si lo hicieron así, bueno, pues el procedimiento está bien. Este simplemente era de sustitución para operar los parámetros. ¿Algo más, muchachos? Si no, para pasar al ejercicio, aprovechar los minutos que nos quedan. Yo en el ejercicio 32 no le entendí cómo resolverlo. En el 32 es el de la esfera, ¿no? Sí, pero no le entendí cómo resolverlo. No me acordé de la fórmula. Un poquito más atrás, si regresas un poquito más atrás a donde vimos flujo y vimos densidad de flujo, hay una expresión. Veíamos que si teníamos en este caso, una esfera y teníamos o cualquier cuerpo o cualquier volumen, teníamos algo que era así como una tau, la densidad de flujo, la densidad de carga, perdón, la densidad de carga, no, era volumétrico, no, sí, la densidad de carga superficial era el resultado de dividir la carga entre el área, ¿sí? Y de aquí lo que les doy en ese problema, les publiqué una aclaración de ese problema que le faltaba un dato, y lo que estoy dando como dato es que esta densidad es exactamente igual a 1 por 10 a la menos 4. Si no mal me acuerdo, 1 por 10 a la menos 4 coulombs por metro cuadrado, es carga por unidad de área. Y entonces tienen este dato, les da el dato de que es una esfera de 15 centímetros de radio, y lo que tienen que calcular es la carga, simplemente hay que despejar de aquí. Esta carga pues va a ser exactamente igual a la densidad superficial por el área, y de esa manera determinan la carga máxima, y son dos áreas diferentes, un área diferente que resulta de una esfera que tiene un radio de 15 centímetros y luego un área que tiene un radio de 10 centímetros, y así obtienen los dos valores que les marca ahí como resultado.
también es simple, pero nada más hay que recordar esta que es la ecuación de la densidad superficial de carga, que la revisamos Ok, prof. un poquito antes de la ley de Gauss. Ahí está eso. ¿Vale? ¿Sí o no, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Podemos pasar al ejercicio? Nos quedan 20 minutos. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio, muchachos, nada más para redondear algunos aspectos. No sé, vamos a suponer que aquí tenemos un voltaje de 50 volts aplicado a un circuito mixto de capacitores, en donde tenemos aquí el primer capacitor, y vamos a hacerlo para que sea sencillo, vamos a igualarlos a su subíndice, un microfaradio, un segundo capacitor de 2 microfaradios, un tercer capacitor de 3 microfaradios, un cuarto capacitor de 4 microfaradios, microfaradios, y un último capacitor 5 de 5 microfaradios. Y entonces para este circuito me piden que determine todos los parámetros habidos y por haber en este circuito, es decir, la capacitancia total, la carga total, el voltaje en cada capacitor, la carga en cada capacitor y la energía incluso en cada capacitor. Entonces, realmente cuando nos piden, como en el primer ejercicio que hicimos, alguna característica de alguno de los capacitores y otra diferente para otros los capacitores y otra diferente para otros los capacitores, la verdad es que nos están pidiendo hacer lo mismo que si nos pidieran todos, o algunos parámetros los vamos a poder obviar, pero el procedimiento va a ser virtualmente el mismo, muchachos. Yo pregunto cómo procedo a resolver esto. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguien me dice? ¿Qué hago primero? Sumar capacitancia, bueno, dependiendo si es paralelo y serie. Ajá, y aquí cuál identifico, por ejemplo, como circuitos series o paralelos, cuál y cuál. El C1 y C2 como paralelo. C1 y C2 es lo primero que identifico. Si recorro el circuito es lo primero que encuentro y identifico como un primer paralelo. Entonces voy a proceder a resolver primero eso, ese paralelo, y encontrar una capacitancia equivalente, en este caso un equivalente de 1 y 2. Le voy a llamar C1, 2. Y esa va a ser, como están en paralelo, pues es muy simple. Es la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Y pues en este caso la capacitancia 1 vale 1 microfaradio y la capacitancia 2 vale 2 microfaradios, y sumados me van a dar 3 microfaradios. Puedo corroborar que esto es correcto porque me debo recordar que la capacitancia total de un circuito paralelo pues es siempre mayor que la capacitancia individual. En este caso se suman, me da 3 microfaradios. Ok, entonces ya con esto yo tendría que redibujar mi circuito y me quedaría de esta manera. Tendría yo aquí un capacitor 1, 2, un equivalente de esos dos que acabo de reducir, y tendría yo después aquí mis capacitores, bueno, aquí lo voy a dejar, mi capacitor 3, y luego aquí mi capacitor 4, y por acá mi capacitor 5. El 3, el 4.
Bien, ya sustituí mi capacitor 1.2 por un equivalente, mi capacitor 1 y 2 por un equivalente, que es el C1.2. ¿Cuál seguiría, muchachos? ¿Con qué paso seguiría? Reducir el capacitor C3 y C4. Muy bien, C3 y C4. Identifico que aquí, efectivamente, C3 y C4 los puedo tratar como si fueran un circuito paralelo de capacitores. Y entonces, pues voy a hacer eso. Reduzco C3 y C4 a un equivalente, que va a ser igual a la capacitancia 3 más la capacitancia 4. Sus valores pues coinciden con sus índices, son 3 microfaradios más 4 microfaradios. Y entonces el equivalente de estas dos capacitancias va a ser un capacitor de 7 microfaradios. Bien, y si redibujo este capacitor ahora que encontré al reducir este capacitor de 3 y 4, pues voy a tener ahora un circuito de esta manera, con un capacitor 1, 2, con un capacitor 3, 4, y con un capacitor 5 por aquí. Este va a ser el 1, 2, este va a ser el 3, 4, y este va a ser el capacitor 5. Y entonces, pues ya veo que lo que sigue es que tengo aquí me queda finalmente un arreglo de 3 capacitores en serie y tendría yo que determinar la capacitancia total de estos 3. ¿Cómo la termino, muchachos? Capacitancia total, ¿a qué será igual? Son 3 en serie. Ayúdenme. 1 sobre la inversa de capacitor 1, 2. Ajá. Más la inversa de capacitor 3, 4, más la inversa de capacitor 5. Gracias, Alejandra. 1 sobre la inversa de la capacitancia equivalente 1, 2, más 1 sobre la capacitancia equivalente 3, 4, más 1 sobre la capacitancia equivalente, aquí no hay equivalente, pero la capacitancia 5. Este no le hemos tocado. Y entonces de esa manera puedo determinar mi capacitancia total. Si sustituyo esos valores, va a ser 1 sobre 3 por 10 a la menos 6. Faradios más 1 sobre 7, que es la equivalente del 2. 7 por 10 a la menos 6. Más 1 sobre 5 por 10 a la menos 6, que es el capacitor 5. Y entonces mi capacitancia total va a ser, si me apoyan con sus calculadoras, muchachos, en la inversa de 3, me parece que es 0.33. Corríjanme si estoy mal. Por 10 a la 6. La inversa de 7 sí no me la sé. ¿Cuánto es? ¿0.14? Sí. 0.14 por 10 a la 6. Y la inversa de 5 es 0.2. 0.2 también por 10 a la 6. Lo voy a escribir aquí abajo, ya no me ocupo. Y entonces la capacitancia total de este capacitor va a ser 1 sobre 0.33, 0.47, 0.67. ¿Alguien me dice cuánto es la inversa de 0.67, por favor? Uno sobre 0.67. ¿No hay? 1.49. 1.49, gracias. 1.49. 1.49 por 10 a la menos 6.
es decir, 1.49 microfaradios. Y también ahí ya podemos corroborar que esta capacitancia que estamos encontrando como capacitancia total, como resulta de un circuito serie, esta debe ser menor que la menor. Y pues estamos viendo que efectivamente aquí operamos 3 capacitores, que es uno de 3, uno de 7 y uno de 5. Y estamos obteniendo una capacitancia total de 1.49 microfaradios. Hasta ahí ya determinamos la capacitancia total. Una vez que hemos determinado la capacitancia total, ¿qué seguiría, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Qué sigue después de la capacitancia total? Calcular la carga total. Muy bien, la carga total. Y entonces, si me acuerdo del queso, la crema y la vaca, entonces el queso va a ser la vaca por la crema. Y entonces es el voltaje que estoy aplicando de 50 volts a estos capacitores, multiplicados por la capacitancia total. Aquí tiene que ser el voltaje total, la capacitancia total, si es que lo que quiero encontrar es la carga total. Mis 50 volts que estoy aplicando, el total que estoy aplicando por la capacitancia total de 1.49 microcoulombs, perdón, microfaradios. Cuando yo hago esa operación, esto me da, ¿cuánto me da? Nos quedan 10 minutos, muchachos. 50, ¿cuánto me da esto? ¿70 y tantos? 74.5. 74.5, gracias, Diego. 74.5 microcoulombs. Es la carga total de este circuito. Y llegado a este punto, muchachos, lo que hay que hacer es analizar ¿de qué me sirve conocer esta carga total? Pues lo que pasa es que esta carga total me sirve para ir regresando a mi circuito hacia atrás y poder determinar los demás parámetros. Por ejemplo, con esta carga total, pues yo ya sé que esta carga total, como es igual en todos los capacitores, va a ser igual a la carga que está en el capacitor 1, 2, y va a ser igual, bueno, lo voy a poner aquí, la carga total. Debo de recordar esto para que vaya quedando claro cómo puedo utilizar este valor. Debo de recordar que debido a que este es un circuito serie, la carga total va a ser igual a la carga que hay en 1 y 2, igual a la carga que hay en 3 y 4, y es igual también a la carga que hay en 5. Entonces ya aquí automáticamente tengo la carga de 5 y pudiera calcular su voltaje, lo voy a dejar al final. Pero también sé que es la carga que hay en 3 y 4, y eso me va a permitir determinar cuál es el voltaje que hay aquí entre 3 y 4 para poder después poder determinar, individualizar la carga y calcular la carga de 3 y la carga de 4. Vamos a hacer eso porque es la parte más. Entonces, ya que determiné esta carga total y hice esta consideración de que la carga total es igual a la carga que hay en 1 y 2 y que hay en 3 y 4, entonces puedo determinar cuál es el voltaje que hay entre 3 y 4, porque es el siguiente dato que necesitaría, el voltaje aquí entre 3 y 4. Porque eso me dará el voltaje que existe entre 3, que será igual al voltaje que existe entre 4, porque ellos están en paralelo. Y entonces, si yo después de haber calculado esta carga, lo que quiero hacer es calcular el voltaje entre los capacitores 3 y 4, pues va a ser simplemente, nuevamente, la vaca, el queso y la crema, va a ser la carga 3, 4, entre la capacitancia equivalente 3, 4, y de esa manera puedo obtener ese valor del voltaje entre esos dos capacitores. Y entonces si divido eso, que son la carga 3, 4 que acabo de calcular de 74.5 microcoulombs, entre la capacitancia 3, 4, que fue el equivalente que encontré aquí, de 7 microfaradios, entonces puedo encontrar el valor del voltaje entre esos capacitores, y eso me da, ¿cuánto me da? 74.5 entre 7, muchachos, 10 punto y algo.
10.64. 10.64, gracias Alejandra. 10.64 volts, ese es el voltaje que aparece entre estos capacitores 2, 3 y 4, perdón, 3 y 4, ese es el voltaje que aparece aquí. Aquí tengo el voltaje 3, 4 que acabo de encontrar. Y entonces ahí tengo que identificar que este voltaje 3, 4 pues pertenece también a este capacitor 4, pero a la vez pertenece a este capacitor 3 porque los dos están en paralelo, los dos tienen el mismo voltaje. Y entonces, conociendo ya este voltaje 3, 4, lo que puedo hacer es determinar cuánto vale la carga 3, 3 y cuánto vale la carga 4 a partir de ese valor, porque conozco las capacitancias. Lo otro que seguiría, que sería interesante y que necesito hacer también es determinar cuánto vale el voltaje entre 1 y 2, que es un proceso similar. Este voltaje 1, 2, necesito determinarlo para saber cuál voltaje hay en 1 y en 2, porque los 1 y 2 están en paralelo. Entonces lo que sigue es determinar ese voltaje 1, 2. Y nuevamente pregunto, ¿a qué será igual el voltaje 1, 2, muchachos? Díganme, ¿alguna sugerencia? A la carga 1-2 entre la capacitancia 1-2. Ok, muy bien, gracias, Uriel. La carga 1-2, recuerden que debe haber correspondencia, la carga 1-2 entre la capacitancia 1-2. Y con eso puedo obtener sin ningún problema el voltaje 1-2. Y ese voltaje 1-2 va a ser la carga igual que es como fue al final un circuito serie en lo que quedó. La carga 1-2 es igual a la carga total, es este valor que tengo aquí, es de 74.5 microcoulombs. Dividido entre la capacitancia total, perdón, entre la capacitancia 1-2, el equivalente que calculamos al principio, que fue esta de 3 microfaradios. Y con eso podemos calcular el voltaje que hay en el capacitor 1 y 2 microfaradios. Y entonces esto me va a dar 24 punto y algo, muchachos, 74.5 entre 3. 24.83. Gracias, 24.83, gracias Diego. 24.83 volts. Y ese va a ser el voltaje que aparece entre 1 y 2. Entonces lo que hice ahorita fue determinar cuál es el voltaje que aparece aquí. Y eso lo puedo trasladar aquí a a mi circuito original y ver que eso que acabo de calcular es el voltaje que aparece aquí entre estos capacitores 1 y 2, y de ahí automáticamente puedo ver que este voltaje es el mismo que se aplicó al capacitor 1 y es el mismo que se aplica al capacitor 2 porque los dos están en paralelo. Y lo único que me restaría es determinar cuánto vale la carga que corresponde a este capacitor 1, desde luego haciendo la relación con su capacitancia, y la carga que corresponde a este capacitor 2, haciendo la relación con la capacitancia, y que finalmente las dos sumadas me deben de dar esta carga, porque ese conjunto del capacitor 1 y capacitor 2, en su conjunto almacenan esta carga. No sé si nos da tiempo a hacerlo. Bien, nada más para corroborar eso, vamos a ver que podríamos determinar la carga 1, la carga del capacitor 1 multiplicando el voltaje del capacitor 1 por la capacitancia 1. Y entonces el voltaje de la capacitor 1 es este que acabamos de encontrar, de 24.83 volts, por la capacitancia 1, que es un microfaradio. Cuando hacemos eso nos da que esto es 24.8 microcoulombs. 24.8 microcoulombs. 0.83 pues. Y luego esa fue la carga 1. Y luego la carga 2, en este mismo arreglo,
como el voltaje es igual en el voltaje 1,2 es igual al voltaje 1 es igual al voltaje 2, pues será el voltaje 2 por la capacitancia 2 multiplicado por, bueno, va a ser igual a los 24.83 volts que están comunes para estos dos capacitores, multiplicado por los 2 microfaradios, que es la capacitancia del segundo del segundo capacitor, y eso me va a dar 24.48, 49.66. Corríjanme si estoy mal, muchachos. 49.66 microcoulombs. Y si yo sumo estas dos cargas, me debe de dar 74.5 microcoulombs, o algo muy cercano. Y entonces así corroboro que efectivamente esto está bien. Y así lo podemos hacer con los demás capacitores, muchachos, y luego ya nada más escribir todos nuestros resultados y sin ningún problema llegamos al resultado de este capacitor. Muchachos, se va a acabar la sesión. Una disculpa por no poder seguirlos atendiendo, pero tengo junta con la academia. Y pues nos vemos a la siguiente para resolver las dudas que haya previas al examen, muchachos. Gracias, excelente día. Hasta luego, profesor. Bye. Bye, profe. Bye, bye. vaya bien, profe. Buen día a todos, excelente.